¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Ya estamos hoy a 14 de enero, jueves 14 de enero. Se pueden imaginar qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues a mediados de mes estamos nosotros sacando esta transmisión una vez más de ABC, Análisis, Biblia y Comentarios. Y la invitación este día es que se quede, no se vaya usted. Si ya comenzó a ver esta transmisión, aguántese hasta el final. Vamos a sacar algunos puntos que le pueden parecer interesantes e incluso que pueden aportarle algo para su vida cotidiana. Para los que nos han estado viendo en emisiones anteriores, la última señal, la última transmisión del 7 de enero, la semana pasada, estábamos platicando con Toño y Alex y salió el tema de la ley de la siembra y la cosecha, porque estaba exponiendo algún punto con respecto a las consecuencias de nuestros actos. Y entonces ahí fue cuando se menciona este punto. La ley de la siembra y la cosecha no es desconocida para la gente, pero no sé si a usted le ha pasado. Hay ocasiones en que podemos ver que a la gente buena le suceden cosas malas. No sé si a usted le ha pasado que de repente algo le sucede y dice, ¿y esto por qué viene? Y también tenemos ejemplos de gente que no es muy correcta, no es muy justa, no es muy bien portada y parece que la ley no los toca. Y uno se pregunta, ¿y entonces en todos los momentos se puede aplicar esta ley o no? Pues para que nos vayan despejando un poco esta duda acerca de qué es lo que dice la Biblia al respecto de este tema de la ley de la siembra y la cosecha, pues vamos a invitar a Alex y a Toño. Si les parece bien, vamos a invitar aquí al joven Alex. Alex, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, ¿ustedes cómo están? Pues aquí todos bien, gracias a Dios. Espero que también los que estén sintonizando también la transmisión igual. Y ahí vamos a también traer a Toño aquí al escenario. Joven Toño, ¿cómo está usted? Joven César y joven Alex, muy bien, gracias a todos ustedes. ¿Cómo están? Esperando que nuestros amigos también estén muy bien. Qué bueno. Bueno, pues ahorita estaban ustedes en espera, en la sala de espera, mientras que yo les invitaba aquí a nuestros compañeros amigos, los que estén siguiendo la transmisión, que pues que se aguanten tantito, que podemos sacar algo interesante. No de nuestro propio, de nuestro propio reservorio, sino más bien de qué es lo que dice la Biblia con respecto al tema de la ley de la siembra y la cosecha. Yo les exponía hace un momento a la gente que está siguiendo la transmisión que a veces tenemos la percepción de que a la gente buena le pasan cosas malas. No una, no dos, a veces son más, a veces son una tras otra, ¿no? Y uno puede pensar inmediatamente, es que es mala o buena suerte. En cambio, para la gente que es no muy justa, no muy santa, no muy correcta, los vemos que están aparentemente muy felices de la vida y entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo hay una injusticia ahí presente? Bueno, es una sensación como de injusticia. Yo quisiera preguntarle a Alex Toño, quien quiera contestarla primero, ¿qué les parece si comenzamos con Alex? ¿Qué tan relevante es en la Biblia esta ley? ¿Qué tanto se menciona? ¿Qué tan importante es en los discursos de estos hombres de Biblia? Mira, yo creo que esto que tú estás preguntando se engloba en una frase muy importante que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Él les dijo, no se engañen, Dios no puede ser engañado o burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Como diciendo, mira, no te engañes de que es la mala suerte, de que es el destino, de que era tu karma, etcétera. Sino dice, mira, hay una ley, como lo dijiste tú, de la siembra y la cosecha. Todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar. ¿En dónde entra la duda de la gente? Oye, es que yo veo gente mala que le va bien. Sí, al rato veremos que la Biblia dice, sí, les va bien o aparentemente bien durante un periodo de tiempo, pero más tarde o más temprano se va a manifestar la consecuencia de esa maldad. Que igual el bueno también dice, oye, pero yo me porto bien y yo no veo la mía. De la misma manera, en determinado punto de su vida, también va a cosechar un buen fruto de su buen comportamiento.
La Biblia en general lo que dice es eso. Todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Si siembras frutos malos, vas a cosechar frutos malos. Si siembras frutos buenos, una semilla buena, vas a cosechar buenos frutos. Si siembras una semilla mala, vas a cosechar malos frutos. En el ámbito natural, pues sí es muy común verlo, ¿no? Ni modo que uno siembre, no sé, trigo y de repente te salga maíz, o sea, obviamente no, eso no se da. Y entonces en el ámbito, digamos, espiritual, anímico, también se da en las conductas de los hombres, es lo que nos plantea la Biblia. Qué tan importante es esto entonces en las enseñanzas, dentro del cúmulo de enseñanzas que la Biblia tiene para la humanidad? ¿Qué tan importante es este tema? ¿Es muy relevante, Toño? Sí, sí, sí lo es. Porque fíjate, César, fíjate, Alex, que Dios en la Biblia nos señala que tenemos que aprender a sembrar cosas correctas para poder cosechar cosas correctas. Ahorita me estoy acordando de un ejemplo, ahorita que menciona cómo entraste tú, César, de una, pues sí, injusticia que se hizo aquí en la tierra. Me estoy acordando de un texto creo que es primer libro de Reyes. Había un rey, mal rey, en cuanto a la parte de actitud hacia la gente, un rey de Israel llamado Acab. Este rey lo que hizo, él quería adquirir un terreno que estaba cerca de donde él vivía. Le hizo una oferta a su vecino, pero el vecino no quiso venderle esa porción de terreno. ¿Qué fue lo que pasó? El rey se entristeció, su esposa, la esposa del rey, se enteró, que por cierto era una muy mala mujer, se enteró de esto, ¿y qué fue lo que hizo? La mujer se le hizo fácil y mandó matar, lo estoy súper resumiendo, levantó unos falsos testigos que hablaran en contra de esta persona, de este vecino del rey. Total, mandaron matar prácticamente a este vecino. Se adjudicó el rey, se adjudicó este terreno, pero después Dios, a través de un profeta, le mandó decir, a través de un mensajero, le mandó decir, ¿sabes qué? Esto que tú hiciste, o sea, esta injusticia que tú hiciste, las vas a pagar. Si bien en el momento Dios aparentemente, bueno, no aparentemente, corrijo, tuvo misericordia del rey porque se humilló, se arrepintió del mal que había hecho, sin embargo, el mal ya había sido hecho. Más adelante este rey muere en batalla. Curiosamente, aún a pesar de los engaños que él había hecho para tratar de burlar a sus enemigos, finalmente fue herido en batalla, murió. Pero no quedó el asunto ahí. La mujer, que es su esposa, que es la que le había dado esta idea perversa de mandar matar a este vecino, ella sí murió de una manera violenta. Y fue expresamente por esto que ella había hecho. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, César, de lo que tú estás planteando? Si tú me preguntaras a mí, oye, Toño, ¿fue una obra injusta esto que se hizo en contra de Nabot, que es el vecino de este rey Acab? Fue una injusticia. Murió, sí, desgraciadamente fue asesinado por este rey. Sin embargo, las consecuencias no se dejaron esperar para la descendencia de este rey y para la esposa del rey, que es quien había mandado hacer esta obra perversa. ¿Cuál es el punto? Lo que siembras, cosechas. Se cometió una injusticia y esta persona, aún en su familia, el rey, su esposa, su descendencia, pagaron las consecuencias de esa injusticia que habían hecho. Ese es el punto. Sí, o sea, tú comentaste hace un momentito que tenía que pagar, ¿no? Sí. Entonces, a una buena acción quizá correspondería en este sentido un premio y a una mala acción
respondería o acarrearía un castigo. Esto pone a Dios, en este caso, como aquel que va a definir cuándo va premio o cuándo va castigo, ¿no? Dios es el que define esa parte. Podemos entonces aterrizarlo en ese sentido de que todo está bajo este dominio de Dios. ¿Quién es el que juzga las acciones de los seres humanos? Alex. Mira, creo que yo lo replantearía de esta manera. Creo que no es Dios el que define a quién le toca un premio o a quién le toca un castigo. Creo que Él establece una ley y el que define si va a recibir un bien o un castigo, ese son los hechos y las acciones del hombre, las palabras del hombre. ¿Sí? Él pone una ley y dice, ahí está. Tú estás en toda libertad de creer en mi ley o no creerla, pasarla por alto u observarla. Pero tus actos, de acuerdo a esta ley ya establecida, esa misma ley va a determinar, bueno, esa ley ya dice qué va a pasar y tú determinas a través de tus actos, de tus acciones, de tus palabras, lo que va a venir después. La consecuencia que vas a Exactamente. cosechar. Sí, porque por ejemplo... perdón, nada más para acabar la idea, porque también está la mala impresión de que la gente dice, es que Dios me castigó. No. El profeta Jeremías dice que son nuestras propias acciones las que nos condenan y las que nos castigan. Eso es importante, yo creo que subrayarlo, porque es esta idea generalizada, es una idea muy popular el decir que por la buena suerte o por la mala suerte te suceden las cosas. Es más, incluso hasta podría pensarse que una persona que obra mal y de repente no recibe castigo a su mala obra puede decir, mira qué buena suerte tuvo, ¿no? O sea, como que es algo afortunado que no le haya ido mal. Pero es importante lo que mencionas ya cuando se subraya como una ley, porque el caso específico, yo creo que es ampliamente entendido que la gravedad, la ley de la gravedad, es un hecho real. Lo que yo aviento hacia arriba, en algún momento será atraído por el centro de la Tierra y llegará al piso, en las condiciones de la Tierra, la atmósfera, ¿no? Entonces, si yo no creo en la ley de la gravedad, pues a final de cuentas estoy yo en libertad de creer lo que yo quiera, pero esto no significa que esta ley se va a omitir por mi creencia. Seguirá siendo una ley que se establece independientemente de que yo la crea o no. Y esta ley que tú mencionas es así. La ley de la, te iba a decir que de la oferta y la demanda, pero no estamos hablando de la ley de la siembra y la cosecha. En el caso, por ejemplo, esta de la ley de la siembra y la cosecha, cuando ya quitamos esa connotación de un Dios complaciente o enérgico, creo que le da un poco más de sentido, ¿no? Porque en la ley de la gravedad, pues si yo me aviento de un edificio, o sea, independientemente de lo que yo decida, yo voy a llegar al piso, aun cuando crea lo que yo crea, aun cuando piense lo que yo piense, aun cuando yo diga, es que porque me he portado bien me voy a aventar y no me va a pasar nada. Fíjense que ahorita me recuerda algo muy interesante, gracias por estos comentarios que nos están haciendo, y ustedes oriéntenme por favor. Alguna vez recuerdo, y me llamó mucho la atención, que hay un diálogo entre Jesús y Satanás, ahí en la Biblia, no me digan, no me pregunten dónde, porque yo no sé, los que saben son ustedes. Pero está ese diálogo cuando Satanás, lo vi en una película, le está diciendo, aviéntate, casi como la ley de la gravedad, ¿no? Porque Dios dice que te va a cachar allá abajito, que va a mandar a sus mensajeros para que te pesquen y no te caigas. Pero la respuesta que le da Jesús se me hace interesante. Que le dice, no tientes al Señor tu Dios. Y eso así como que me dejó pensando, caray, pues aquí, ¿a qué se estará refiriendo? Porque todo en este ambiente divino, por así decirlo, así espiritual, como que uno diría, pues sí, ¿no? Si él se avienta, pues algo sobrenatural va a pasar, un milagro ahí, algo especial. Pues a final de cuentas, pues él es Jesús, ¿no? Algo bueno tiene que pasar. Sin embargo, el mismo Jesús dice, no, espérate, no transgredas la ley que Dios ya estableció. Punto. ¿Toño? Es que se te cortó un poquito la señal a ti, César. No se escuchó la pregunta que hiciste. Perdón.
Entonces, cierro la pregunta, el comentario que les decía acerca de Jesús, ¿no? Que dice que no se va a transgredir esta ley. O sea, no tentar a Dios, es decir, no transgredas, o como tú lo mencionaste, Alex, de Pablo, no se equivoquen, no piensen que las cosas van a ser diferentes. En este caso, por ejemplo, Toño, entonces es así, aún a pesar de que haya una cobertura divina, por así decirlo. De todos modos, no te la juegues, ¿no? Así es. Ahí es donde uno tiene que ser prudente, tiene que ser sabio, porque la verdad es que hay leyes en la Biblia que no pueden ser transgredidas. Tú ahorita ponías muy bien el ejemplo de la ley de la gravedad. La conozcas, no la conozcas, o no creas en ella, en fin, simplemente ahí está y es algo que sucede. Lo mismo es en el caso, la cita bíblica que se manejaba hace rato ahí en Gálatas 6:7, cuando dice Dios, bueno, dice Pablo, el apóstol Pablo dice, no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios, lo que se siembra se cosecha. Si, por ejemplo, ahorita tomando como ejemplo el texto que acabas de mencionar, el pasaje del diálogo entre Jesús y Satanás, si yo bajo en la noche, trato de pasarme, a pie el periférico, los carriles centrales del periférico, trato de atravesar el periférico a pie, y yo digo, no, es que Dios me va a cuidar porque Dios está conmigo. Eso es lo que pienso yo. Y estoy tomando a lo mejor algún texto de la Biblia fuera de contexto y digo, es que eso es lo que yo creo. Dios me tiene que cuidar. Pero Dios dice, ¿será, hijo, que te tengo que cuidar? Si tú sabes muy bien que no debes de atravesarte porque es una imprudencia tuya, entonces no esperes que yo te proteja, hijito. Simplemente te estás saliendo de mi ley, te estás saliendo de lo que está establecido en mi palabra. Vas a tratar de pasar el periférico en estos horarios, en la noche. No te van a ver y olvídate, hasta ahí llegaste, te llamabas. ¿Cuál es el punto aquí, César? Uh-huh. Que las leyes de Dios mismo no puede ser burlado. Hay leyes establecidas, no te las puedes pasar por alto. Punto. Te las pasas por alto, entonces Tiene te las consecuencias. vienen las consecuencias que uno mismo se está ganando, uno mismo se las está generando. Oye, pero fíjate que hay algunas situaciones, no sé, hablábamos hace poco tiempo acerca de la resurrección. Esto que tú comentas acerca de cruzarte en el periférico, pues sí, como que es, digamos, más obvio para algunas personas. Ay, pues no, ¿cómo cree usted que me voy a estar cruzando el periférico? Pero, por ejemplo, ¿cuánta gente se puede animar de repente porque según se siente muy bien protegida por qué sé yo, ya sea por amuletos o por un escapulario, o porque se persignó o porque se encomendó a la corte celestial, que se va a ir a una reunión donde están 2, 3 personas contagiadas de la COVID? Y va a decir, no me va a pasar nada porque ya me encomendé, porque ya tengo mis amuletos, como algunos personajes de repente salen en público haciendo estas cosas. Pero a lo que voy entonces es, llega la consecuencia. ¿Pero qué creen? Me llama la atención en el caso específico de la resurrección, o en otro ejemplo, cuando esas leyes, digamos que no son transgredidas, pero sí son omitidas de aplicar. En el caso específico, si yo me animo a bajarme de una lancha, de un barco, lo que tú quieras, y caminar a pie sobre el agua, me voy a hundir. O sea, no voy a flotar, no voy a caminar sobre el agua. Sin embargo, Jesús caminó sobre el agua, según el relato bíblico. Y también sanó enfermos. Y lejos de él contagiarse de la enfermedad, en este caso, en ese tiempo, creo que de las más peligrosas era la lepra. Y en lugar de tocar al leproso y convertirse él en una persona también con lepra o de contagiarse, era al contrario. Entonces, ¿cuál es el parámetro que nosotros pudiéramos entender de lo que expone la Biblia, donde entra la aplicación de la ley ya establecida, la ley natural, y después esta ley sobrenatural, donde
ya no aplica esta ley natural. Es que ¿sabes cuál es esa ley sobrenatural, César? Ajá. La ley del amor. Déjame me explico porque suena así muy con florecitas y todo ese rollo. Sí, de repente sí me fui el 14 de Sí, febrero con esa respuesta. exactamente. Cuando Satanás tienta a Jesús, no se trataba de darle gusto a Satanás y Jesús no tenía que comprobarle nada a Satanás. Por eso dice, no tentarás al Señor tu Dios, porque en mi condición humana como hombre, no me voy a aventar de la parte más alta del templo para darte gusto a ti, ni para demostrarle a nadie que soy hijo de Dios, porque no vine a dar un espectáculo a nadie. Uh-huh. Y por eso no se quiso aventar. En el caso de los otros ejemplos que tú pones, cuando sanaba, cuando resucitaba muertos, le movía el amor, la misericordia, la compasión hacia esas personas para ir por encima de las leyes naturales para aplicar una ley de amor a esas personas. Aún el caminar sobre el agua era una enseñanza que necesitaban sus discípulos presenciar en un momento específico del proceso que estaban viviendo los discípulos. El Señor Jesucristo nunca hizo nada por hacerlo, y mucho menos para dar un espectáculo. Cada cosa que Él hizo llevaba un propósito. Ahí está la palabra importante. Había un propósito en que Él hiciera lo que Él hiciera, pero las acciones del Señor Jesús siempre estaban basadas mínimo en dos cosas, en el amor y en la verdad. Y hacía las cosas con un propósito específico, por lo menos basado en estas dos cosas. Dentro del amor entra la misericordia, la compasión, etc. Y dentro de la verdad es no salirse de aquello que Dios le había establecido o que está establecido en la Biblia. Uh-huh. Y en ese sentido, por eso Él podía ir a veces más allá de las leyes naturales, pero para cumplir un propósito encargado por el Padre o para manifestar la ley del amor al afligido, al enlutado, al enfermo, al quebrantado, y anteponía esa ley del amor por encima de las leyes naturales. ¿Qué acceso podría él tener en este contexto? ¿Tú estás de acuerdo, Toño, con lo que está exponiendo Alex? Sí, sí. En este contexto, ¿qué acceso pueden tener entonces, Toño, los simples mortales a poder llegar a vivir alguna situación y no sufrir las consecuencias de esas leyes naturales bajo la cobertura de esa ley espiritual? No sé si me explico. A ver, Estamos diciendo, ¿sí? no, explícate, por favor. Ah, ok. Mira, por ejemplo, la ley natural es que si me aviento me caigo. De hecho, dependiendo de la altura, a lo mejor hasta me muero. Pero la ley espiritual, en el caso específico de Jesús tocando leprosos, en lugar de enfermarse él más bien como que contagiaba a los demás de su salud. A lo mejor él era un hombre muy saludable y en lugar de contagiarse él de los leprosos, él les contagiaba a ellos de su salud. No lo sé cómo explicarlo, pero es lo que relata la Biblia, ¿no? De sus milagros. Uh-huh. ¿Por qué no se enfermaba? Bueno, pues porque él en ese momento estaba sujeto a esa ley ya no natural, como la siembra y la cosecha, sino la ley espiritual que va por encima, ¿no? Por eso podía caminar sobre el agua, por eso podía sanar a los enfermos, por eso podía resucitar muertos. En este caso, yo como simple mortal tengo acceso a ese campo de la ley espiritual que podría llevarme a no sufrir las consecuencias de la ley natural. Por ejemplo, a ver, para aterrizarlo todavía más. Yo soy una persona que tiene que salir a trabajar. No es por mi propio gusto, tengo la necesidad de salir a trabajar y estoy en un ambiente como por ejemplo el caso podrían ser los médicos, donde son focos de infección de la COVID-19. Y soy médico y tengo que estar ahí. ¿Podría yo no ser contagiado por la COVID-19 y por el contrario, con mis prácticas, ayudarle a la gente a sanar como persona mortal? ¿Y por qué se daría esa situación?
de que la ley natural no se aplica, sino se aplica la ley espiritual. Muy buena tu pregunta, joven ilustre. Pero quieres que te la repita, ¿no? No, oye, sí, por favor, no, no es cierto. Oye, no quiere que la repitas, quiere que la omitas. Sí, ¿verdad? Fíjate, César, la pregunta sí es un poco escabrosa. Sí. ¿Te puedes enfermar? Sí, sí te puedes enfermar. Sí te puedes enfermar. Ahora, ¿cómo vas a pasar la enfermedad si es que te llegas a enfermar? Pues depende de mi organismo, ¿no? Esa es una. Los cuidados, la prudencia que tengas, todo eso. Pero yo sí he sabido de personas, no ahorita de la COVID, no, de la COVID no. Sí he sabido de personas, César, que, perdón por el ejemplo a lo mejor tan burdo que voy a poner, he sabido de personas que ahorita están, es un ejemplo, ahorita en este momento están muy, muy, muy enfermas de una gripe y que al día siguiente haz de cuenta como si nada, como si nada. Y cuando yo una vez le hice esa pregunta, una pregunta similar a la que tú me estás planteando a esa persona, oye, pues qué onda, si ayer estabas, pero para morir, y ahorita estás como si nada, nada. ¿Cómo le hiciste? Y la respuesta de la persona fue, ¿sabes qué? Simplemente le pedí ayuda a Dios y Dios me sanó. Esa fue la respuesta de la persona. Y a mí me consta porque yo lo vi con esa persona. Si tú me preguntas, oye Toño, ¿hay alguna fórmula, hay algo para que uno sea protegido? Si nos vamos a la Biblia, el Salmo 91 dice, eh, refiriéndose precisamente a cuando uno está en una situación similar, Salmo 91 te dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego dice más adelante, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Aplicándolo a la persona del ejemplo que les estoy poniendo, es que esa persona, añadiendo a lo que Alex bien comentaba acerca del amor y la verdad, esta persona, por su fe, lo puso en el Señor y Dios directamente sanó a esta persona. No me preguntes tú, César, oye, pero, a ver, pero ¿cómo fue? Te estoy dando testimonio de lo que le pasó a esa persona. ¿Cómo aplicaría en este caso? Yo, Toño Lucero, lo que haría simplemente es, ¿sabes qué? Yo no le voy a jugar al vivo, yo no voy a tentar a Dios, yo me voy a poner las medidas sanitarias, yo voy a llevar a cabo las medidas sanitarias pertinentes para la COVID, etcétera, etcétera, y simplemente esperar en que en la misericordia de Dios no me toque. Si me llegara a tocar a mí, sigo las medidas que me plantea el médico y punto. ¿Cuál es la mejor medicina en ese sentido? Te lo dice, si mal no recuerdo, Proverbios, escrito por el rey Salomón, que dijo que el estado de ánimo soportará tu enfermedad. Es otra aplicación de una cápsula de sabiduría. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy pasando por una situación difícil de enfermedad, que mi cuerpo obviamente lo está viendo, si yo tengo el ánimo bien puesto, fundado en Dios, Dios me va a sacar adelante. Punto. Así lo vería yo, joven César. Fíjate que, bueno, entonces mencionaron aquí, Alex mencionó que la importancia era esto del amor, como que la motivación era el amor. Por amor dar una enseñanza, por amor ayudar a recuperar la salud o incluso la vida de alguien. Pero tú mencionaste otro punto que también en tu ejemplo salió como que de repente con un subrayado, que es la fe. La fe opera en el nivel de lo ilógico en ocasiones, ¿no? Es decir, hay gente que cree y resulta que las cosas que cree, claro, con sus ciertos márgenes, suceden. Porque si esta persona que tú comentas del caso del ejemplo de la gripa,
Dice, pues yo le pedí a Dios y Dios me ayudó. Hay gente que nos puede decir, bueno, pues yo le pedí a la Virgen y la Virgen me ayudó. Yo le pedí a San Judas y San Judas me ayudó. Y de hecho, como la platicamos hace un tiempo, ¿no? Creo que hay un santo que se llama Malverde. Yo le pedí a San Malverde que no me lo agarraran, que no me agarraran a mi hijo los policías porque anda traficando con drogas y no lo agarraron. Y entonces yo puedo caer en la idea de que el punto está en pedirle a lo que yo considero como algo superior para que me cuide y me proteja. Creo que la ley de la siembra y la cosecha no va en este sentido. Y entonces, para erradicar realmente una idea equivocada, ¿cuál sí debería de ser entonces una idea, digamos, justa, correcta, bíblica de la ley de la siembra y la cosecha? Para que terminemos con esto. Yo creo que no va en función de lo que tú crees, aun cuando sea una virgen, un santo, etcétera, sino en una ley establecida por Dios mismo. Eso es lo que realmente importa. Como decías tú del médico. El médico dice, en primera, soy un jefe de familia que tengo que llevar el alimento a casa. 2, es mi responsabilidad en el hospital. Y 3, si tengo la vocación, quiero ayudar a la gente. Esas 3 cuestiones son correctas. Cuando yo te decía que Jesucristo obraba a partir del amor y la verdad, lo correcto entra dentro de la verdad. Y cuando tú obras dentro de la verdad, o sea, de lo correcto, como bien dijo Toño, puede ser que te infectes o te contagies o no te contagies. Pero la intención real de tu corazón, lo que te movió a hacer eso que estás haciendo, si es correcto, la consecuencia puede venir, pero no te va a exterminar, no te va a matar. Tal vez en algunos casos, porque Dios así lo quiera, pueda suceder. Pero cuando el móvil, lo que te mueve a hacer las cosas es algo incorrecto, y ya hablábamos de la conciencia, ya desde ahí está mal y desde ahí está sembrando la mala semilla cuando la intención es hasta incorrecta, ¿no? Puede ser de la denominación, fe, credo, que tú me digas que yo me encomendé a tal o a tal o a tal y por eso voy a irme al hospital y a mí no me va a pasar nada y no voy a usar tapabocas ni ninguna medida porque yo ya me encomendé. Estás actuando con ligereza, con soberbia, con una fe mal enfocada y lo más seguro es que te vas a contagiar. Y digas, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Que obraste desde la intención de tu corazón fue incorrecta. Tú creíste, pero tu creencia no estuvo basada en la verdad de la ley o de la palabra de Dios. Muy bien intencionada, una creencia muy ingenua, o yo es que de verdad sí tengo fervor en esta creencia, sorry, si no está fundamentada en la ley de Dios, en las palabras de Dios, tú puedes creer en lo que tú quieras, pero lo que sí se va a cumplir es esa ley de Dios, en todos los sentidos y en todas las áreas de la vida. Ok, bueno, pues ya para concluir este tema, creo que sacamos en conclusión que la ley de la siembra y la cosecha es una ley natural que se puede ver en múltiples facetas de la acción humana. Segundo, que no es la única ley, ¿no? Porque a final de cuentas hay situaciones que se pueden dar que pueden salirse del contexto de esta ley, como el caso de lo que hablamos, los milagros que hizo Jesús. Y entonces encontramos que hay otra ley, digamos, que es una ley de la fe, del amor, de lo correcto. Y en este sentido es, cuando se aplica una o la otra ley, yo creo que dependerá mucho de la perspectiva que nosotros tenemos de cuál es la meta del ser humano. Si nosotros creemos que el propósito para nosotros es que nos vaya bien, entonces vamos a considerar como Dios está conmigo si es que me va bien y Dios no está conmigo si es que me va mal. Cuando realmente esas cosas no dependen tanto de tu bienestar, sino dependen de conocer cómo operan estas leyes. Y pues aquí les dejamos entonces esta tareita a las personas que se hayan conectado y que sigan interesadas en este tema. Obviamente nada más así de filoncito por la tangente tomamos el tema, es una situación más profunda que seguramente cada quien tiene su propia idea y opinión.
que nos gustaría escucharlas. Si ustedes gustan dejarnos un mensaje de audio, escribirnos ahí en texto, dejarnos un mensajito con respecto a su opinión de este u cualquier otro tema, con mucho gusto lo vamos a leer y en su momento pues también lo vamos a responder. Pues muchas gracias Toño, gracias Alex por este tema. ¿Puedo Nos dejan cerrar con una pensando. frase que no quiero dejar en el tintero que quisiera leer? No, ya no, se nos acabó el tiempo. Qué lástima. A ver, por favor, díganos, ¿cuál es la frase en el tintero? Eclesiastés 8:12 dijo un hombre muy sabio, Salomón, dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Siendo, podrá vivir 100 años, pero le va a ir bien solamente al que obra correctamente. Era lo que quería decir. Pues está interesante. Ya nada más sería cuestión de que en otra transmisión podamos definir a qué se refiere la Biblia con esto acerca de temer, ¿no? El que teme a Dios. Yo creo que es un tema interesante también para que en algún momento lo platiquemos. Bueno, pues nos dio mucho gusto haber estado con ustedes. Si es posible, mándenos ahí sus mensajitos y pues vamos a evaluar el cambiar de horario quizá para ver si es que podemos tener mayor interacción con la gente que se conecta, porque a lo mejor el estar compitiendo con los noticiarios de la noche luego no le permiten a ustedes estar en vivo con nosotros y nos gustaría estar en contacto con ustedes. Que tengan ustedes muy buen fin de semana. Falta un día más para el fin de semana, pero pues esperemos que estén gozando de salud ahí en casa con sus familiares. Nos vemos. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas noches. Noches. Bye.